Otra cosa que tenía ganas que viéramos hoy es, bueno, la clase pasada vimos sobre sistemas en variables de estado y hoy me gustaría que habláramos un poco sobre la linealización de estos sistemas en variables de estado. Habíamos hablado sobre usar el desarrollo en series de Taylor, pero bueno, hoy me gustaría que lo viésemos en mayor detalle. Entonces, habíamos dicho que si teníamos un sistema en el cual habíamos definido un vector de estados con una entrada que tiene un desenvolvimiento en el tiempo, entonces podíamos modelar este sistema a través de las variables del sistemas de ecuaciones en variables de estado, en el cual teníamos una matriz de estado, una matriz de entrada porque va multiplicado por la entrada que siempre es U, una matriz de salida porque es la que nos genera la salida a partir de los estados de nuestro sistema, y después una matriz de transición directa. Habíamos dicho que la matriz de transición directa conectaba directamente la entrada del sistema con la salida. Bien. Y acá en este diagrama de flujo podemos ver bien cómo la matriz C es la que relaciona los estados internos del sistema con lo que se observa a la salida, que es I. El estado del sistema se realimenta y obtenemos el vector de estado derivado. Acá tenemos un integrador y entonces así tenemos toda la dinámica lineal de nuestro sistema. Pero ¿qué pasa cuando nuestro sistema tiene cuestiones que pueden ser no lineales? No linealidades son como, por ejemplo, una saturación, una zona muerta, un ciclo de histéresis, juegos mecánicos. El juego mecánico, imagínense los engranajes que el motor se está moviendo para un lado o para el otro, pero no está generando ningún movimiento a la salida. Es como una zona muerta. Y después tenemos funciones no lineales, como habíamos dicho, la del resorte, ¿no? Entonces, si nosotros tuviésemos ahora un sistema que tiene un comportamiento no lineal, podríamos usar una aproximación en series de Taylor. Es decir, si nosotros teníamos, repasando Taylor, una función que tiene una salida i y una función que depende de x, entonces i igual a f de x lo podemos aproximar por el valor de la función en el punto medio de operación, más la derivada, evaluada en un delta de x, en el cual x sigue siendo nuestra variable de entrada, menos el punto de operación sobre el cual estamos linealizando. Y a esta primera aproximación le decimos que es una aproximación lineal, o de una recta, mejor dicho. Y después podemos ir sumando términos de orden superior, en el cual vamos a sumar la derivada segunda, y después a este vector o a esta nueva variable desplazada de incremento la multiplicamos al cuadrado. Y así sucesivamente armábamos la serie de Taylor. Pero si entonces nosotros tomamos solo el primer miembro y aproximamos por una recta, tenemos que la función es aproximadamente el valor en el punto, en el valor medio más el gradiente menos el vector incremento, en el cual la variable sigue estando presente, que es x, y le restamos el punto medio de operación. Si vemos esto con un ejemplo, no vamos a ver un ejemplo, después hablamos de la generalización. Si estuviésemos hablando ahora de varias variables, entonces la función va a estar evaluada en un punto de dos variables y lo que antes era una derivada pasan a ser derivadas parciales, evaluadas en el punto medio restado a la variable que estamos linealizando. Bien, esto ahora pasa a ser el gradiente, esto sigue siendo el punto medio, y bueno, a partir de ahí ahora sí podemos hablar de una generalización. Veamos un ejemplo, ¿no? Tenemos entonces una función z que va a ser igual a x por y. X por y no es una función lineal, bajo ningún concepto. Y nos dice el libro, bueno, vamos a estar linealizando o trabajando en el rango de para x entre 5 y 7 y para y entre 10 y 12. Y nos pide encuentre el error si la ecuación se linealiza, perdón, si la ecuación linealizada se utiliza para calcular el valor en z cuando estamos en x igual a 5 e y igual a 10. Entonces, ¿qué nos está pidiendo este ejercicio? Que linealicemos y que calculemos el error
en un extremo de la linealización, es decir, en el extremo de cuando x es el valor más chico e y es el valor más chico, es decir, en el vértice del cuadrado este que estamos considerando. ¿Bien? Ahí está. Ahí está. Bien, entonces, puesto que la región considerada es para x entre 5 y 7, el valor medio va a ser x medio igual a 6. Para y, que está entre 10 y 12, el valor medio va a ser 11. Entonces, el valor de la función en este punto medio es 66. Bien, entonces vamos a querer obtener la ecuación linealizada a partir de la ecuación no lineal para x medio igual a 6 e y igual a 11, como habíamos dicho. Entonces tenemos que la función va a estar linealizada en el valor a, donde a es la derivada de la función con respecto a la primera variable, evaluada en el punto medio, y b va a ser la derivada de la función con respecto de y, evaluada en el punto medio, que nos da respectivamente los valores de 11 y de 6. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la ecuación linealizada va a ser z menos el z medio igual a la función evaluada en el punto, la derivada evaluada en el punto, la variable x menos el punto de x donde estamos linealizando, la derivada de la función con respecto de y evaluada en el punto donde estamos linealizando, la variable y menos la coordenada de y donde estamos linealizando. Esto desarrollado nos da esta aproximación. Esto es un plano y vamos a estar aproximando una función que no es un plano. Entonces, para conocer el valor en la función originalmente, en el punto que estamos considerando, calculamos para x igual a 5 y para y igual a 10, calculamos el valor, hacemos la diferencia de lo que nos daría la función frente a lo que nos da la función linealizada, termina dando 1, entonces el porcentaje de error es de un 2%. Bien, esto solamente como para refrescar un poquito cómo era la linealización de término de Taylor y cómo sería si estuviésemos hablando de una función multivariada. Ahora, si estamos hablando de un sistema no lineal en control, vamos a tener que la derivada de nuestro vector de estado va a ser igual a una función que depende del estado y de la entrada al sistema. Entonces, ahora vamos a querer linealizar esta función alrededor del punto de operación. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a tener que la derivada de la función va a ser igual a la función evaluada en el punto medio de operación más la derivada de la función con respecto a la primera variable evaluada en el punto. Y esto por el vector incremento. Más la función derivada con respecto a las variables de la variable de entrada evaluada en el punto multiplicado por el vector de incremento. Este vector de incremento, recuerden que es RJ es una variable y R0J es una constante. Y lo mismo es para el vector de estado. Esto es una variable, esto es una constante. Ahora el libro propone un cambio de notación y vamos a tener delta de xy, va a ser xy menos el punto menos la coordenada, delta de RJ va a ser lo mismo, y después delta de x punto es x variable menos constante, y x punto es la función evaluada en el punto donde estamos trabajando. Bien, ahora esta delta de xy no es nada más y nada menos que la derivada de la función evaluada en el punto con la variable, etcétera, etcétera. Ahora, a esto lo podríamos ver con, si nosotros a este gradiente ahora le llamamos A, nos queda en forma matricial, así como aparece en esa función, donde A asterisco es el gradiente evaluado en el punto, y B asterisco es el gradiente de la función con respecto al vector de entrada. Y así nos queda una expresión lineal para una función que originalmente no lo era. Bien, veamos esto ahora con un ejemplo. El ejemplo es un levitador magnético. Ustedes pueden hacer pausa ahora y leer bien el enunciado sin que yo tartamudee. Bien. Y acá tenemos las funciones que gobiernan el comportamiento de este sistema físico.
en el cual tenemos la masa por la aceleración, va a tener que contrarrestar el peso de la bola menos la fuerza del levitador magnético, que va a depender de la posición y de la corriente que circula por el levitador, por la bobina. Bien, desde acá tengo una corriente que circula por una bobina que genera un campo magnético cuya fuerza está dada por una constante K, que es una constante proporcional que aparece explicada en este sector, multiplicada por el cuadrado de la corriente dividido la posición. Acá tenemos la masa por la gravedad y la ecuación eléctrica de este bobinado va a estar dado a algo que tiene la misma forma que cuando hablábamos del bobinado del motor, en el que el voltaje de entrada va a ser igual a el voltaje que cae en la resistencia y el voltaje que cae en el bobinado hoy, en el bobinado de nuestro levitador magnético. Estos son los valores que figuran acá, los que vamos a estar considerando a lo largo del ejercicio. Bien. Entonces, si yo tengo que linealizar un sistema de este tipo, voy a contar primero la cantidad de integradores para saber cuántas variables de estado voy a necesitar para representarlo. Acá tenemos 2 con respecto a la corriente. Bien, dije mal. 2 con respecto a la posición, que es xt, más 1, que es con respecto a la corriente. En total son 3 integradores, entonces voy a necesitar un sistema de orden 3. Entonces lo primero que hacemos era definir nuestras variables de estado. Vamos a definir la primera variable de estado igual a la posición, la segunda su derivada. Y después la tercera variable de estado va a ser la corriente I de t. A partir de, vuelvo para atrás, esta. A partir de estas ecuaciones, nosotros ahora vamos a escribir las ecuaciones de estado, en el cual la derivada de x1 es igual a x2, por definición. La derivada de x2 va a estar dada por, vuelvo para atrás, esta expresión, la 5,327. Y la tercera derivada va a estar dada por la ecuación 328, que es esta. Bien. Entonces ya tenemos nuestras variables de estado, nuestras ecuaciones de estado. Podríamos entonces escribir nuestra función del sistema según esta expresión. Esta expresión es lo equivalente a, vuelvo para atrás, cuando nosotros hablamos de la función en la cual aparecen representados el vector de estado y la entrada a nuestro sistema. Vuelvo para adelante. Fíjense acá, ¿cuál entonces sería U, la entrada? Es acá, el voltaje. Y nuestros vectores de estado están en estas funciones, en el cual tenemos la primera coordenada, la segunda y la tercera. Entonces, si ahora queremos calcular el gradiente de esto, va a ser la derivada de la primera función con respecto a la derivada de x2 con respecto a x1 es 0. La derivada de x1 con respecto a x2 es 1. La derivada de f1 con respecto a x3 es 0, porque no depende de ella. La derivada de f2 con respecto a x1 va a ser esto que figura acá. Con respecto a x2 no es nada, es 0 porque no depende de x2. Y con respecto a x3 va a ser lo que figura en esta parte de la matriz. Y así armamos la matriz A. Ahora, para armar la matriz B, tenemos que ver qué sería esto con respecto a la derivada de u, 0. Con respecto a u, 0. Con respecto a u, que es B, el voltaje, nos queda 1 sobre L. Entonces, la matriz B es esto. Ahora, una vez que tenemos la matriz A y tenemos la matriz B, tenemos que evaluarlas en el punto donde nosotros estamos linealizando. Si linealizamos el sistema alrededor de un punto que es constante, es decir, le vamos a decir x1, 0 igual a constante, entonces la derivada de una constante es 0. Entonces, si x1 es constante, su derivada es 0. Y x3, donde estamos linealizando, va a estar dado por esta ecuación. Bien, donde tenemos que la derivada de x2 es 0, entonces
G pasa para el otro lado restando, esta pasa para el otro lado, despejo x3 y x3 me va a quedar en función de x1, que tiene este valor. Bien, entonces ahora puedo plantear mi sistema linealizado alrededor de, digamos, el punto x1, que es igual a 0,5. Entonces el punto de linealización es 0,05. El punto expresado me termina quedando para x1, 0,05, esto era 0 porque era constante, y este valor para x3. El valor de la matriz A es tanto, el valor de la matriz B es tanto, entonces yo al sistema que originalmente tenía, que era no lineal, lo tengo aproximado en el entorno del punto x0, de acuerdo a la matriz A, multiplicado por el vector de incremento, es decir, x menos x0 más b por u menos u0. Y en sí tengo descrito el sistema no lineal alrededor del punto. Bien, yo podría tener infinidad de estos puntos que me generarían varias matrices y bueno, trabajar con varias matrices o un sistema linealizado de atramos. Bien, ahora vamos a seguir hablando del análisis en variables de estado de sistemas discretos. Y fíjense que en lo que estaba cambiando, perdón, vuelvo para atrás. Tienen acá como tarea calcular los polos del sistema para saber si el sistema es estable o no es estable. Recuerden que esto tenía que ver con los autovalores. Los autovalores de la matriz A van a determinar los polos del sistema. Y también vamos a calcular la matriz de observabilidad y de controlabilidad. Eso les queda a ustedes de tarea para que nada, hagan un poquito de prácticas de cómo calcular esas matrices. Y ahora que ya venimos hablando de sistemas en variables de estado, hacer la extrapolación a sistemas discretos es prácticamente directa. Lo único que va a cambiar es que ahora nuestras funciones, en vez de estar hablando de x punto, hablamos de xk más 1, es decir, del instante siguiente a partir del instante actual y de la entrada actual y del instante actual. Lo mismo para y. El diagrama, el diagrama de matrices es exactamente el mismo. Fíjense que lo que antes era mi variable de, si yo acá tengo, si yo acá tengo mi estado, la matriz de salida es el que me dice qué estoy observando de mi estado a la salida. Tengo un sistema realimentado a través de la matriz G que me genera lo que antes era x punto, ahora es el instante siguiente. Lo que antes era un integrador, acá es un retenedor, que es como integrar en discreto. Y así tengo todo representado el sistema discreto, en un sistema que es prácticamente análogo al que habíamos visto para el caso continuo. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, volvemos a tener, como teníamos en el caso continuo, la matriz de transición de estado, que acá está dada por ese símbolo phi mayúscula, y que va a terminar siendo la matriz que antes era A, para el caso discreto le decimos G, y nos va a quedar G a la potencia, a esa potencia. Bien, a esta matriz le decimos matriz de transición de estado, como le habíamos dicho en el caso continuo, y todo funciona exactamente igual. Entonces nosotros acá tenemos el caso de masa, amortiguador y resorte que habíamos visto en en la clase pasada para el caso continuo. A partir de ahí habíamos visto cómo era la función de transferencia y podríamos pensar en digitalizarla o en plantear el sistema discreto. Entonces, para plantear ahora un sistema discreto, tenemos las mismas matrices que habíamos visto antes y vamos a usar, en este ejemplo, vamos a armar el sistema en variables de estado, vamos a armar el sistema en función de transferencia, que es lo que hacen las líneas 13 y 14. Vamos a darle la excitación de un step y verificamos que sean lo mismo. Ahora, si quisiésemos discretizar el caso continuo a un sistema digital, vamos a estar hablando del sistema SIS, del sistema original,
con un periodo de muestreo t. Usamos el comando C2D, que es Continuous to Digital, y entonces conformamos el sistema que originalmente teníamos en variable de estado, ahora lo tenemos en variables de estado discreto. Y podemos comparar uno con el otro y ver que efectivamente estamos describiendo el mismo sistema, o por lo menos con la misma respuesta al escalón. Bien, les recomiendo que lo tipeen, que lo vean y que si les parece que dan demasiado igual, hagan un zoom y entonces van a ver que en azul tenemos el caso del continuo y en rojo y escalonado tenemos, de acuerdo al periodo de muestreo que hemos elegido, el sistema discreto. Los conceptos de controlabilidad y de observabilidad van a ser iguales y con esto terminamos variables de estado en el caso discreto. En el próximo video vamos a hablar ya del caso de la transformada Z.